En un pequeño y tranquilo pueblo de los Estados Unidos, Michael, de 12 años, llevaba una vida ordinaria con sus padres y su hermana menor. Como la mayoría de las familias, luchaban con el peso de la creciente incertidumbre, precios en aumento, comunidades divididas y un mundo que se sentía cada vez más impredecible. Una noche de invierno sucedió lo inimaginable. Michael se desmayó en la mesa de la cena. Sus padres entraron en pánico, llamando desesperadamente por ayuda mientras el niño yacía inmóvil, su corazón ya no latía. Los médicos lucharon por reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. Durante casi 10 minutos, Michael estuvo clínicamente muerto. Sin embargo, en esos pocos minutos, experimentó algo tan profundo que cambiaría a su familia y al mundo para siempre. Regresó del borde con un mensaje escalofriante pero esperanzador directamente de Jesús mismo. Una advertencia sobre 2025, un vistazo a lo que está por venir y una lección sobre cómo la humanidad puede salvarse antes de que sea demasiado tarde. Mientras Michael relata su experiencia, lo primero que recuerda después de su colapso es flotar ingrávido sobre su propio cuerpo. La visión surrealista de sí mismo tendido inmóvil en el suelo le envió escalofríos. Podía escuchar los llantos de su madre, las llamadas frenéticas de su padre y a su hermanita, susurrando oraciones que había aprendido en la escuela dominical. Sin embargo, no sentía dolor ni miedo. En cambio, había una calma que las palabras apenas podían describir. El mundo parecía distante, amortiguado e irreal, como si lo hubieran elevado a un plano superior de existencia. Podía ver a sus padres arrodillados junto a él, con lágrimas corriendo por sus rostros, pero no podía tocarlos. Una extraña fuerza, suave pero firme, lo arrastraba hacia arriba. Michael describe lo que sucedió después como ser arrastrado a través de un túnel, un vórtice resplandeciente de luz que se sentía cálido y acogedor. Recuerda haber escuchado susurros tenues resonando a su alrededor, casi como si vinieran de almas invisibles. No eran voces aterradoras, eran calmadas, reconfortantes y llenas de propósito. «No has terminado aún», dijo una voz. Otro añadió, «Debes recordar lo que ves». Al principio estaba confundido. ¿Por qué él? ¿Qué estaba pasando? A medida que la luz se hacía más brillante, Michael se dio cuenta de que lo estaban llevando a un lugar como ningún otro que hubiera visto antes. La oscuridad se desvaneció, reemplazada por un vasto reino dorado que brillaba como la luz del sol sobre el agua. Una sensación de completa paz lo envolvió, borrando todos los miedos y confusiones. Quería quedarse allí para siempre. Pero en el fondo, crecía un sentido de urgencia. Michael explica que, aunque este lugar celestial ofrecía tranquilidad, algo importante lo esperaba, algo que necesitaba ver y compartir con el mundo. «Había una razón por la que me apartaron», les dijo más tarde a su familia. «No fue aleatorio. Tenía que ver algo. Tenía que traer un mensaje». En este punto, Michael describe una presencia fuerte que se acerca. Aunque no pudo ver un rostro de inmediato, lo sintió. Una profunda sensación de amor incondicional y autoridad. La luz se volvió más brillante y supo que estaba a punto de presenciar algo divino. Las voces se detuvieron y el espacio se volvió silencioso, excepto por el latido de su propio corazón, constante y fuerte, aunque no entendía por qué. El viaje apenas había comenzado. Michael no estaba seguro de a dónde iba, pero cada instinto le decía que era importante. A medida que la calidez de la luz lo envolvía, todo miedo se desvaneció. Una fuerza poderosa lo guiaba hacia una verdad que cambiaría para siempre su visión de la vida, la fe y el mundo. Para Michael, la experiencia fue solo el comienzo de algo más grande, un mensaje para la humanidad en 2025 que Jesús mismo revelaría. La voz de Michael se suaviza cuando comienza a describir lo que sucedió a continuación. Emergiendo del túnel de luz, se encontró de pie en un lugar impresionante que solo puede describirse como el cielo. Nubes doradas flotaban suavemente bajo sus pies,
y el aire mismo brillaba con un resplandor sobrenatural. El cielo era brillante e infinito, pero no tenía peso. Cada respiración lo llenaba de una paz y alegría que nunca había conocido antes. Sentí que pertenecía allí, explica Michael. Era como estar en casa. Mientras Michael se maravillaba con la belleza del lugar, notó una figura caminando hacia él. Al principio, la luz que rodeaba a esta figura era tan radiante que no podía distinguir ningún detalle, pero luego, a medida que la figura se acercaba, se dio cuenta, era Jesús. Jesús apareció como tanto humilde como poderoso, vistiendo túnicas blancas y emanando una luz tan pura que Miguel tuvo que cubrirse los ojos. Sin embargo, a pesar de su abrumadora presencia, Michael no sintió miedo, solo amor. Jesús sonrió cálidamente y le habló con una voz que transmitía tanto autoridad como bondad. Michael, hijo mío, dijo, estás aquí porque has sido elegido para llevar un mensaje importante. Jesús puso su mano en el hombro de Miguel y de repente, visiones comenzaron a aparecer a su alrededor. Michael vio escenas de la tierra, ciudades, bosques, océanos, pero algo estaba mal. Los incendios arrasaban, las inundaciones barrían pueblos y la gente estaba peleando. Las escenas eran desgarradoras y Michael comenzó a llorar. ¿Por qué me muestras esto?, le preguntó a Jesús. Jesús respondió, estas son visiones de un mundo que ha olvidado el amor, la fe y la unidad. Pero aún hay tiempo. Debes decirles que se preparen, que devuelvan sus corazones a Dios y a los demás. Solo a través de la fe, la bondad y el perdón pueden superar lo que les espera. Michael asintió, aunque su corazón se sentía pesado. Jesús lo tranquilizó, no tengas miedo, nunca estás solo, siempre estoy contigo. Antes de irse, Jesús puso su mano sobre el corazón de Miguel, y una calidez llenó todo su cuerpo. Se sintió renovado, fuerte y listo para regresar, sin importar lo difícil que fuera compartir lo que había visto. Cuarta, una advertencia para 2025. La visión de los desafíos globales, 800 palabras. Las visiones que Jesús mostró a Michael eran diferentes a cualquier cosa que él hubiera visto antes. Las ciudades que una vez estaban llenas de vida aparecían oscuras y abandonadas. Los edificios se desmoronaban, las calles estaban inundadas y la gente corría a refugiarse contra poderosas tormentas. Los incendios arrasaban en lugares que Michael reconocía, estados y ciudades familiares de los Estados Unidos. En una visión, Michael vio un huracán masivo arrasando los estados del sur, devastando comunidades enteras. En otra, vio un incendio forestal consumir bosques y hogares. Las familias pedían ayuda, con el rostro lleno de miedo. Jesús explicó, estos desafíos no son castigos, son llamados a despertar, para reconectar con la fe, la unidad y la bondad. Michael también vio visiones de división, personas volviéndose unas contra otras, propagando ira y odio en lugar de amor. Era una advertencia de que la mayor amenaza para la sociedad no era externa, sino interna. La gente ha olvidado lo que más importa, dijo Jesús, pero aún pueden cambiar. Después de presenciar las desgarradoras visiones del futuro de la Tierra, Michael se sintió abrumado por la tristeza y el miedo. Se volvió hacia Jesús y preguntó, ¿es demasiado tarde? ¿Podemos cambiar lo que viene? La expresión de Jesús se suavizó y puso una mano en el hombro de Miguel, hablando con una voz llena de compasión y esperanza. No, hijo mío, no es demasiado tarde, dijo Jesús suavemente. Cada desafío que has visto puede ser superado. La redención siempre es posible para aquellos que la buscan. En ese momento, a Michael se le mostró una nueva serie de visiones, esta vez llenas de luz y esperanza. Vio a las comunidades unirse después de que las tormentas hubieran pasado, reconstruyendo hogares, apoyándose mutuamente y orando como uno solo. Los vecinos que antes eran extraños se abrazaron como si fueran familia.
La gente comenzó a compartir lo que tenía: comida, refugio, amabilidad, y los milagros se desplegaron ante sus ojos. En una escena, una familia que había perdido todo en un incendio se encontraba de la mano, rodeada de otros que les ofrecían comida y calor. A pesar de su pérdida, sonrieron, agradecidos por el amor que los rodeaba. Jesús explicó: este es el poder de la unidad. El amor es el antídoto contra el miedo, y la fe es el puente hacia la salvación. Michael vio hospitales donde los pacientes que antes estaban enfermos comenzaban a sanar milagrosamente. Los doctores y enfermeras rezaban antes de las cirugías, y los resultados dejaban a todos atónitos. En otra visión, las comunidades se reunieron en los campos para orar juntas bajo el cielo. Mientras oraban, las nubes oscuras se apartaron y la luz del sol se derramó, trayendo un sentido de renovación a la tierra. La oración es poderosa, dijo Jesús, abre corazones, transforma energías e invita a los milagros. Jesús también le mostró a Micael a personas que habían transformado sus vidas. Las personas que habían sido consumidas por la ira o la desesperanza encontraron paz a través de la fe y el perdón. Antiguos enemigos se convirtieron en amigos. Las familias se reconciliaron después de años de conflicto, y las personas que se habían sentido perdidas descubrieron un nuevo sentido de propósito. Diles, instó Jesús, que cada persona lleva el poder de sanar no solo a sí misma, sino al mundo. A través de actos de amor, bondad y perdón, escribirán un nuevo futuro. Michael se dio cuenta de que las visiones de destrucción no eran un castigo, sino una prueba, un llamado para que la humanidad cambie su rumbo. Jesús explicó que las tormentas, los incendios y los conflictos eran oportunidades para el crecimiento y la transformación. La adversidad revela la fuerza del espíritu humano, dijo él. Es en los momentos más oscuros cuando las personas tienen la oportunidad de brillar con más fuerza. Finalmente, Jesús le recordó a Michael la importancia de la fe personal. Cada alma debe volverse hacia adentro y reconectarse conmigo. La fe no significa una vida sin dificultades, pero te da la fuerza para soportar, para superar y para llevar luz a la oscuridad. A medida que la visión final se desvanecía, Michael sintió una profunda sensación de paz y esperanza. El mundo podría cambiar. Las personas podrían superar sus desafíos. El futuro no estaba escrito en piedra, se moldeaba por las decisiones de la humanidad. Jesús sonrió a Michael y dijo: comparte este mensaje con valentía y amor. Recuérdales que estoy con ellos siempre. Michael sintió el calor de esas palabras envolviéndolo como un escudo, dándole la fuerza que necesitaba para regresar. Cuando las visiones terminaron, Michael se sintió desgarrado. El cielo se sentía como en casa, un lugar de paz, luz y amor infinito. No quería irse, pero en el fondo sabía que su propósito aún no estaba completo. Se volvió hacia Jesús con lágrimas en los ojos y preguntó: ¿tengo que volver? Jesús sonrió amablemente y dijo: ¿tu tiempo aquí aún no ha llegado? El mundo te necesita, Michael. Eres mi mensajero. Comparte lo que has visto y no tengas miedo. Michael miró a su alrededor una última vez, admirando la belleza del cielo. Escuchó el tenue sonido de los ángeles cantando, una melodía tan pura que parecía sanar su propia alma. Jesús puso su mano sobre el corazón de Miguel, y una oleada de calor lo llenó de pies a cabeza. Recordarás todo, dijo Jesús. Cuando regreses, llevarás mi amor contigo. Incluso cuando el mundo dude de ti, yo te guiaré. No estás solo. Michael asintió, aunque era lo más difícil que había hecho en su vida. Cuando Jesús retrocedió, Michael sintió que lo alejaban suavemente del reino dorado. La luz a su alrededor comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de peso y pesadez. Las voces y las canciones se desvanecieron hasta que todo quedó en silencio. De repente, Michael sintió un sacudón. Su cuerpo se llenó de aire.
Sus pulmones jadeaban por respirar y despertó al sonido de voces frenéticas y máquinas pitando. Los médicos lo rodearon, atónitos y asombrados. «¡Ha vuelto!», gritó uno de ellos. Su madre lloró de alegría, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Michael miró alrededor de la habitación del hospital, desorientado pero tranquilo. Todavía podía sentir el calor del toque de Jesús en su corazón. Los días que siguieron estuvieron llenos de confusión e incredulidad. Cuando Michael compartió su historia, algunas personas la desestimaron como una alucinación, pero sus palabras llevaban una sabiduría muy por encima de sus años, y aquellos que realmente escuchaban podían sentir la verdad en ellas. Michael no discutía con los incrédulos, simplemente compartió su mensaje como Jesús había pedido. «No es demasiado tarde», les dijo a todos los que quisieran escuchar. «El futuro aún se puede cambiar». Jesús dijo que debemos amarnos unos a otros, perdonarnos mutuamente y volver a la fe. Solo así superaremos lo que viene. Su familia le creía completamente. Vieron el cambio en Michael, una nueva calma, confianza y propósito. Ya no era el mismo chico que se había desmayado ese día. Llevaba una fe inquebrantable y un mensaje de esperanza que inspiraría a innumerables otros. Cuando Michael abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro preocupado pero esperanzado de su madre inclinándose sobre él. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras susurraba su nombre suavemente, casi como si no pudiera creer que él hubiera regresado. Los doctores y enfermeras se quedaron paralizados por un momento, mirando el monitor que ahora mostraba un latido constante y rítmico. «Es imposible», murmuró un médico entre dientes. Él ya no estaba. Pero Michael no se había ido. Estaba muy vivo, y aunque su cuerpo se sentía pesado y débil, su mente estaba clara. Sabía exactamente dónde había estado y por qué había regresado. Mientras su madre lo abrazaba con fuerza, su voz, aunque débil, rompió el silencio. «Mamá, vi a Jesús». Esas palabras enviaron una ola de quietud por la habitación. Los doctores intercambiaron miradas, y las enfermeras murmuraron en voz baja entre ellas. Para muchos, parecía el balbuceo de un niño que había pasado por un trauma, pero la madre de Michael se aferró a cada palabra. «¿Qué dijo él?», preguntó, su voz temblando de emoción. Michael tomó una respiración lenta y profunda y comenzó a hablar. Relató el túnel de luz, la belleza del cielo y la poderosa figura de Jesús. Habló de las visiones, de tormentas, inundaciones, incendios y comunidades desmoronándose. Pero lo más importante, compartió el mensaje que Jesús le había dado. Jesús dijo que el mundo aún puede cambiar, explicó Michael, pero tenemos que volver a amarnos. Tenemos que perdonarnos y ayudarnos mutuamente, o las cosas empeorarán. Al principio, las personas en la habitación no estaban seguras de qué pensar. Un niño que había estado muerto durante casi 10 minutos, ahora estaba vivo, relatando visiones detalladas del cielo y una advertencia divina. Algunos le creyeron de inmediato, conmovidos por la calma convicción en su voz. Otros lo desestimaron como el resultado de la privación de oxígeno en el cerebro, pero Michael no dejó que sus dudas lo afectaran. Mientras se recuperaba en el hospital, comenzó a compartir su historia con todos los que quisieran escuchar. La noticia se difundió rápidamente, y pronto pastores locales, vecinos y miembros de la comunidad vinieron a visitarlo. Michael habló con una sabiduría muy por encima de sus años, instando a la gente a orar, a unirse y a prepararse espiritualmente para los desafíos que se avecinaban. Sus palabras tuvieron un efecto profundo en quienes escucharon. Muchos lloraron, conmovidos por la sinceridad de su mensaje. Otros sintieron un renovado sentido de fe y esperanza en un momento en que el mundo parecía oscuro e incierto. «Él habla con tanta paz», comentó un visitante. «Es como si hubiera sido tocado por Dios mismo». La segunda oportunidad de vida de Michael se convirtió en un milagro en sí misma.
Los médicos, que no podían explicar su regreso, comenzaron a ver su recuperación como algo extraordinario. Su familia, una vez abrumada por el miedo y el dolor, encontró nueva fuerza en su fe. Incluso los escépticos comenzaron a cuestionar sus dudas cuando vieron los cambios que Michael inspiraba en las personas a su alrededor. El niño que alguna vez fue ordinario, ahora llevaba un propósito divino. Su historia no era de miedo, sino de esperanza. Jesús no me mostró esas visiones para asustarme, dijo Michael. Me lo mostró para recordarnos que aún podemos mejorar las cosas. Solo tenemos que creer y actuar. A medida que Michael recuperaba sus fuerzas, sentía el peso de su misión, pero también sentía la presencia de Jesús con él. Cada vez que alguien le preguntaba sobre el cielo, hablaba con la misma calma y seguridad. Es más hermoso de lo que puedas imaginar, y Jesús nos está esperando allí. Pero primero necesitamos hacer de la tierra un lugar mejor. Este milagro, esta segunda oportunidad en la vida, convirtió a Michael en un faro de esperanza en un mundo dividido. Una vez que Michael fue lo suficientemente fuerte como para dejar el hospital, su historia comenzó a difundirse más allá de su pequeño pueblo. Los periódicos locales lo recogieron, y pronto las estaciones de radio y las cadenas de noticias estaban llamando a su familia, ansiosos por escuchar al niño que regresó de la muerte. Pero para Michael no se trataba de atención. Estaba enfocado en una cosa: transmitir el mensaje de Jesús. De pie ante las multitudes en su iglesia local, Michael habló con una claridad y confianza que dejó a todos atónitos. Jesús dijo que vienen tormentas e inundaciones, les dijo a los congregantes, pero no son castigos, son recordatorios. Necesitamos dejar de pelear entre nosotros. Necesitamos dejar de ignorar nuestra fe. Tenemos que volver a amar. Sus palabras eran simples, pero llevaban un profundo peso. Las personas que se habían distanciado de sus familias comenzaron a comunicarse para hacer las paces. Los vecinos que apenas hablaban comenzaron a trabajar juntos para ayudar a los pobres y a los vulnerables. Las iglesias se llenaron de gente rezando juntos, pidiendo perdón y orientación. La historia de Michael resonó mucho más allá de su comunidad. Los videos de él hablando se difundieron por las redes sociales, alcanzando a millones de espectadores en cuestión de semanas. La gente comentaba con lágrimas en los ojos, diciendo que su mensaje les recordaba lo que habían olvidado: la fe, la unidad y el amor. Es como si Dios estuviera hablando a través de él, escribió una mujer. Pero Michael también traía una advertencia. 2025 se acerca, dijo. Tenemos tiempo, pero tenemos que actuar ahora. Jesús me dijo que cada pequeño acto de bondad, cada oración, cada vez que elegimos el amor sobre la ira, importa. La gente comenzó a escuchar. Emergieron historias de actos aleatorios de bondad, familias reconciliándose y comunidades reuniéndose para orar por su futuro. Las iglesias y las escuelas comenzaron a organizar campañas de recolección de alimentos, eventos de preparación para desastres y vigilias de oración. El mensaje de Michael había desencadenado un movimiento. Para muchos, Michael era la prueba de que los milagros aún ocurrían. En un mundo dominado por el miedo y la división, él era un recordatorio de que la esperanza y la fe eran más fuertes que cualquier tormenta. Las personas que habían perdido su camino comenzaron a reconectar con su espiritualidad. Su mensaje es tan simple, explicó un pastor, pero por eso es poderoso: amor, perdón y fe. Eso es todo lo que necesitamos. Michael no afirmaba tener todas las respuestas. Simplemente les dijo a las personas lo que Jesús le había mostrado: que el mundo aún podría cambiar si la humanidad decidiera actuar. Jesús dijo que siempre está con nosotros, recordó Michael a sus oyentes. Incluso cuando nos sentimos solos, Él está ahí, esperando a que volvamos a Él. Con el tiempo, el mensaje de Michael comenzó a unir a las personas. Las iglesias celebraron reuniones de avivamiento, las comunidades oraron por la paz
y las familias trabajaron para sanar viejas heridas. No se trataba solo de prepararse para tormentas o inundaciones, sino de preparar corazones y almas para lo que estaba por venir. Mientras Michael continuaba compartiendo su mensaje, se mantenía humilde, siempre señalando a Jesús. «Solo soy un chico», dijo, «pero Jesús me eligió para recordarte. Tenemos tiempo, pero necesitamos empezar ahora». A medida que la historia de Michael seguía extendiéndose, comenzó a suceder algo extraordinario. Personas de todo Estados Unidos e incluso de otras partes del mundo comenzaron a experimentar eventos inexplicables, pequeños milagros que parecían confirmar el mensaje de Michael. Aquellos que escucharon y tomaron acción encontraron sus vidas cambiando de maneras profundas. En una ocasión, una madre soltera que había estado luchando financieramente escuchó el discurso de Michael en línea. Inspirada, comenzó a rezar diariamente, pidiendo fuerza y orientación. Días después, recibió una oferta de trabajo inesperada que le permitió mantener a sus hijos. «Era como si Dios me escuchara por primera vez», dijo ella. El mensaje de Michael me recordó volver a creer. Las comunidades afectadas por desastres naturales también compartieron historias de esperanza y resiliencia. En un pueblo afectado por inundaciones severas, los vecinos que anteriormente se mantenían al margen se unieron para reconstruir hogares, proporcionar comida y consolarse mutuamente. «Somos más fuertes cuando estamos unidos», dijo un voluntario. Es como dijo Michael, el amor puede sanar cualquier cosa. Incluso aquellos que habían dudado de la historia de Michael comenzaron a prestar atención a medida que más y más personas compartían experiencias similares, recuperaciones milagrosas, oportunidades inesperadas y momentos de profunda conexión espiritual se volvieron comunes entre aquellos que decidieron reflexionar sobre sus vidas y volver a la fe. Otro momento poderoso ocurrió cuando un hombre que había perdido la fe tras la muerte de su esposa decidió visitar una iglesia por primera vez en años. Mientras se sentaba en el banco, rezó en silencio por una señal. El domingo siguiente se topó con un evento de servicio comunitario donde los extraños lo recibieron con los brazos abiertos. Era como si hubiera estado dormido durante años y finalmente desperté, dijo. Las palabras de Michael eran verdaderas. Dios no nos ha abandonado. Simplemente dejamos de escuchar. Estos eventos se extendieron como ondas por todo el país, inspirando a otros a tomar acción. Los grupos de oración crecieron, las iglesias se desbordaron de fieles, y la gente comenzó a compartir sus propias historias de despertar espiritual. Las redes sociales se inundaron con mensajes de esperanza, etiquetados con frases como «El cambio comienza con nosotros» y «Jesús siempre está cerca». Lo que hizo que el mensaje de Michael fuera tan poderoso fue su simplicidad. No habló de grandes gestos o actos imposibles. En cambio, se centró en las pequeñas acciones cotidianas que marcan la diferencia. Perdonar a alguien que te ha hecho daño, ayudar a un vecino necesitado y reconectar con la fe. Jesús me dijo que incluso el acto más pequeño de amor puede cambiar el mundo, dijo Michael. Las personas que habían pasado años sintiéndose desesperanzadas o desconectadas comenzaron a experimentar un cambio. Las familias que habían sido destruidas por la ira y el resentimiento se reunieron. Las personas que habían estado atrapadas en ciclos de miedo y negatividad encontraron paz. Los milagros no siempre eran grandiosos, pero eran reales. Y para aquellos que los experimentaron, cambiaron sus vidas. Incluso los escépticos no podían ignorar el impacto de la historia de Michael. Los reporteros, científicos y teólogos intentaron explicar lo que había sucedido, pero nadie podía negar el efecto que estaba teniendo en la vida de las personas. Creas o no en el cielo, no puedes discutir con la esperanza que este niño ha dado a la gente, comentó un periodista. Michael se mantuvo humilde a lo largo de todo, siempre señalando a Jesús. Esto no se trata de mí, solía decir.
Se trata de que todos nos unamos. Jesús nos dio una segunda oportunidad y depende de nosotros aprovecharla. Los signos y milagros que siguieron al regreso de Michael eran innegables. Eran la prueba de que su mensaje no era solo una historia, era un llamado a la acción. Las personas que eligieron escuchar y creer se encontraron transformadas, con su fe renovada y sus corazones llenos de esperanza. Como dijo un pastor, Michael nos recordó algo que todos sabíamos en el fondo, pero habíamos olvidado. El amor es más fuerte que el miedo, y la fe puede mover montañas. En las semanas y meses que siguieron al regreso de Michael, su mensaje se difundió mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las iglesias vieron un aumento de personas que buscaban fe y conexión. Las comunidades que alguna vez habían estado divididas comenzaron a unirse, trabajando para crear un cambio positivo. Las palabras de Michael habían encendido un movimiento de esperanza, unidad y acción. Para la familia de Michael, la experiencia fue tanto un milagro como una profunda responsabilidad. Sus padres, que habían estado abrumados por el dolor durante su colapso, ahora veían a su hijo como un mensajero del amor de Dios. Miraban con asombro mientras su tranquilo y ordinario hijo hablaba con una sabiduría y confianza que solo podían describirse como divinas. La historia de Michael se convirtió en un símbolo de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Su mensaje llegó a personas de todos los ámbitos de la vida, ricos y pobres, jóvenes y mayores, creyentes y no creyentes. No hablaba para dividir o juzgar, hablaba para inspirar. Jesús ama a todos, recordaba Michael a la gente. No importa quién seas o de dónde vengas, Él está esperando a que te vuelvas a Él. El impacto del mensaje de Michael fue de gran alcance. Las escuelas comenzaron a enseñar la amabilidad y la empatía como valores fundamentales. Las familias priorizaron el tiempo juntos, enfocándose en el amor y el perdón. Las comunidades comenzaron a organizar esfuerzos de voluntariado, ayudando a los necesitados y apoyándose mutuamente en tiempos difíciles. Pero el mensaje de Michael no estuvo exento de desafíos. Algunas personas dudaron de él, desestimando su experiencia como el producto de la imaginación de un niño. Otros ridiculizaban sus visiones, afirmando que eran una forma de infundir miedo. Sin embargo, Michael nunca titubeó. Simplemente repitió las palabras que Jesús le había dicho: «No tengas miedo, ámense los unos a los otros, y yo estaré con ustedes». A medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a ver la verdad en la advertencia de Michael y la esperanza en su mensaje. Las tormentas que había descrito, los desastres naturales, los conflictos, la incertidumbre, comenzaron a desarrollarse de maneras que eran imposibles de ignorar. Sin embargo, aquellos que habían escuchado y se habían preparado se encontraron más fuertes, más unidos y más resilientes. La historia de Michael se convirtió en un legado, un recordatorio de que, sin importar cuán oscuro parezca el mundo, siempre hay luz para guiar el camino. Su mensaje era claro: el futuro no está fijado. Tenemos el poder de cambiarlo, pero debemos empezar ahora. Personas de todo el país y de todo el mundo comenzaron a compartir sus palabras, esparciendo amor y fe como una llama que no podía ser apagada. Michael nos recordó que la esperanza no se ha perdido, dijo una mujer. Solo tenemos que volver a creer en ello. Para Michael, el viaje estaba lejos de haber terminado. Aunque había regresado de la muerte con un mensaje poderoso, sabía que su trabajo apenas había comenzado. Continuó hablando, inspirando y recordando a las personas lo que realmente importa: la fe, el amor y la unidad. Al final, la historia de Michael no se trataba solo de visiones o advertencias. Se trataba del poder de la redención, la belleza de la esperanza y el recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros nunca estamos solos. Las palabras de Jesús resonaron en los corazones de todos los que escucharon: ámense los unos a los otros, y yo estaré con ustedes siempre.
El legado de Michael perdura como un testimonio de la fuerza del espíritu humano, el poder de la fe y la posibilidad de un futuro mejor para todos,